Bueno, chicos, seguimos para avanzar. Bueno, en cirugía es como que estar comenzando, es como continuar lo de gastro, ¿no? Hemos como que tocado un poco todo lo de gastro, lo más importante de gastro en realidad. Y luego, que generalmente vienen algunas, promedio 2 a 5 preguntas ya gastro, de las clínicas así puras, generalmente no es tan fregada en ese sentido, pero muchos conceptos se confunden con cirugía. Cirugía cambia muchas cosas. Y hay cosas clásicas que para un examen sirven, hay cosas que tienen que escuchar ustedes, lo último que se hace. Pero saber que en un examen, la mayoría de patas que hacen las pruebas de cirugía, la mayoría son cirujanos mayores. Son cirujanos entre los 50 y 60 años. Entonces mucho de clásico tienen, mucho de abordaje. Entonces esas cositas quizás por ahí recordarlas, ¿no? Con respecto al abordaje, casi todas las preguntas son de patología intestinal, ¿no? Intestino delgado, intestino grueso. Ya es importante, casi está bien balanceado el número de preguntas. Y luego sigue patología hepática y de vías biliares. ¿Ok? Eso hay que recordar. Luego estamos con las patologías quirúrgicas de la pared abdominal, que son las famosas hernias. Tenemos un poco de lo que son heridas también. Y patología anorrectal, ¿no? Esas son las 5 que tenemos que asegurar definitivamente. Son 5 temas grandes, de los cuales se va a hacer más del 70% de las preguntas que les va a venir son de esos 5 temas. ¿Ya? El otro 30% de preguntas vienen de todos los demás variados, ¿no? De todo tipo. En dificultad, en frecuencia. ¿Ya? A ver, el diafragma, 2 cositas nomás, así como caso clínico te lo he separado, porque hay que ser bien puntuales. El tema de cirugía para un estudiante es que falla en la toma de decisiones, no en su concepto, sabe, pero no falla en lo que sabe, falla en la toma de decisiones. ¿Cuándo opero? ¿Cuándo no opero? ¿Qué hago aquí? Estos dos se parecen, no marco esto. O sea, es ahí donde más duda. No, porque todos saben, pero en la toma de decisión hay errores, ¿no? En la evaluación inmediata del recién nacido se evidencia abdomen excavado y gran dificultad respiratoria con cianosis. Radiografía, imágenes radiolúcidas circulares en hemitórax izquierdo. ¿Cuál es la sospecha diagnóstica? Diafragma de los más pequeños. ¿Qué es esto? Una hernia diafragmática. En una pregunta típica te van a poner recién nacido. Salud. Las hernias diafragmáticas siempre piénsalas en machibolos, ¿no? Pueden dar en cualquier lado, ¿no? Pero la pregunta típica es recién nacido. El abdomen excavado se da porque las vísceras se han metido al tórax, por eso es que hay espacio y está todo metido, todo chupado. Y hablan de gran dificultad respiratoria. La gran dificultad respiratoria se da justamente porque las vísceras se han metido al tórax y el pulmón no se está expandiendo adecuadamente, entonces no está respirando bien y por lo cual tiende a haber cianosis. Las famosas imágenes radiolúcidas circulares son típicas de eso, ¿no? Las imágenes radiolúcidas que dicen circulares son las vísceras huecas que están metidas en el tórax, ¿no? Entonces es una hernia diafragmática típica. Y miren la siguiente pregunta. Salud. Hoy todos estamos enfermos hoy día. Varón de 45 años que sufre herida por arma punzocortante. ¿Ves? El siguiente caso es una persona mayor, ¿no? De 45 años. Y hay una herida por arma punzocortante, dice, en el 6º espacio intercostal izquierdo y línea medio axilar. Presenta disnea severa, cianosis, ingurgitación yugular y presencia de ruidos hidroaéreos en el hemitórax izquierdo. ¿Cuál es el diagnóstico? El paciente ha sufrido una herida por arma blanca y luego hay disnea. Si me ponen hasta acá, yo podría decir que es un neumotórax. ¿Sí? ¿Todos estamos de acuerdo? Ingurgitación, cianosis, todo eso hasta acá, neumotórax, atención. Pero luego te dicen presencia de ruidos hidroaéreos en el hemitórax izquierdo. Entonces está orientándote a que toda la lesión es por la tripa que se ha metido. Ya hay que tener cuidado con eso. O sea, siempre que nos hablen de una hernia,
cuando es chibolo o cuando es un daño, una laceración diafragmática, que al final es como que tuviera una pseudohernia, ¿no? Formada, porque no es un origen embriológico, es un origen, un mecanismo, ¿no? El paciente tiene eso, ¿no? Entonces esto sería, ya no orienta tanto las hernias diafragmáticas de origen congénito a las hernias diafragmáticas de origen traumático, ¿sí? Los pacientes cuando vienen, por ejemplo en el día a día, en un hospital grande, cuando problemas diafragmáticos, la mayoría viene porque han tenido un antecedente de trauma, ¿no? La típica pregunta es, doctor, ¿sabes qué? Vengo porque me falta el aire, me han tomado una placa y dice que han encontrado una masa, de un cáncer de pulmón, doctor. Así te habla, tú le pides una tomografía y encuentras el vaso en el ápice. O sea, que todo está arriba. Si yo no tengo problemas para comer, todo. Sí, a veces me caen mal algunas comidas. Mi hermano cocina bien. Sí, de verdad, todo tranquilo. Sí, de ahí, pero me falta porque como juego pelota, corro y me falta el aire. Tú investigas en esos pacientes y siempre ha habido un accidente traumático. Porque el diafragma se rompe en las caídas. Cuando tú te caes, ¿sí? Se rompe, pero no se da cuenta. Entonces se va metiendo poco a poco la tripa y pasan años y se queda pegado todo acá. Horrible es. Y cuando lo operamos tenemos que hacer una toracotomía en el tórax para bajar toda la tripa y ves un huecazo en el diafragma. Y a veces no puedes bajarla, tienes que bajarlo con cuidado desde abajo. Entonces lo ponemos el paciente de costado, hacemos una toracotomía y acá hacemos un abordaje subcostal, o sea, debajo de las costillas. Y desde acá abajo, mientras tanto uno va jalando la tripa, el otro de arriba va empujando. Ya se mete todo de nuevo a la cavidad abdominal. Mientras uno va sosteniendo que no se meta nada para arriba, desde el abordaje torácico metemos puntos y metemos una malla que se llama malla Marlex. Y con la malla Marlex hacemos un nuevo diafragma, ¿no? Para que el pata pueda, luego su tubo torácico, todo lo clásico, ¿no? La peña de tórax. Entonces, eso digamos es de algunas lesiones que nosotros le decimos eventraciones diafragmáticas, ¿no? Las eventraciones diafragmáticas vienen con causas de trauma de fondo, la eventración diafragmática, ¿no? Crónico, o sea, una hernia es más aguda por trauma, como el caso de los, en cambio una eventración es más crónica, tiene un antecedente de trauma, pacientes vienen por disnea, es el caso que te he comentado, así generalmente vienen al hospital, ¿ya? Y se acabó diafragma. A ver, la parte quirúrgica de úlcera péptica. Por eso que chévere, que siempre me gusta aguantar la última clase gastro porque te has escuchado los tratamientos y luego nos vamos a la cirugía de frente. ¿Cuál es la parte de indicación quirúrgica de la hemorragia por úlcera péptica? A ver, miren todo esto. Mi todavía dice, mira, técnica quirúrgica de elección en todas estas te pone. Vamos a ahorrar las cosas. Hoy por hoy en el Perú, si te quieren preguntar cirugía de úlcera péptica, solo te van a hacer 2 tipos de preguntas. No hay más. Hoy por hoy. ¿Ya? Es la mayoría de abordajes, por ejemplo, vagotomía es ultraselectiva, vagotomía selectiva, todas esas mezclas que te acuerdas que tú nunca te acordaste en cirugía y siempre memorizas para el examen y luego te olvidabas. Por algo tu cerebro lo olvidaba. Porque no sirve. ¿Ya? Hoy por hoy solo te van a hacer 2 tipos de preguntas que se ahorran. Te ahorran todo esto. La primera pregunta es la cirugía de emergencia. Entonces te van a hacer la pregunta del pata que sangra, que le meten endoscopía, le tratan de cauterizar, sigue sangrando, ni fregando. Cuando un pata tiene hemorragia digestiva alta, se mete endoscopía una vez. Vuelve a sangrar, endoscopía 2 veces. Puedes meter, si tú más o menos sospechas, ¿no? Tú dices, oye, ¿sabes qué? Pienso que acá va a fallar esta vaina. ¿Por qué? Porque estoy metiendo más de 6 paquetes. Cuando metes más de 6 paquetes también la cosa no está yendo bien ya. Ya vas a cirujano, ¿no? Cirujano viene. ¿Cuántas endoscopías? 2, doctor. ¿Cuántos paquetes? Ya van 7, doctor. Tú sabes que él ya sabe también. Y él, bueno, y tiene todos los riesgos. Ya cuando te pregunta decir si tiene todos los riesgos, es que ya la indicación está hecha. El paciente tiene que operarse. Entonces la primera pregunta que te van a hacer es cirugía de emergencia. ¿Qué se hace en la cirugía de emergencia?
Se mete al paciente a sala, se hace la laparotomía supraumbilical, se va al estómago y en el estómago se identifica la zona de probable sangrado que ya lo marcan con endoscopía. Nuevo, ya identificado más o menos acá, le metes un puntazo. ¿Ok? Y ese punto puede ser que quede ahí o le metes un parche de Graham. El parche de Graham es la grasa. Es la grasa. Tu epiplon, que le va a hacer como un parchecito que tape pues, ese hueco. Y mete punto y se acabó. Esa es la cirugía de emergencia de un sangrado. Lo clásico es que sangre la arteria gastroduodenal. ¿Sí? Está en la parte posterior del duodeno. ¿Sí? Gastroduodenal, parte posterior del bulbo duodenal, ahí. Esa es la que enfriega más. Te le mete un puntazo, se acabó el tema. O sea, primer grupo de preguntas, cirugía de emergencia, hemorragias, ¿sí? Hemorragias 1 o perforaciones 2, las dos más frecuentes. ¿Qué haces? Lo metes, le haces punto de frente con parche de Graham. Esa es la primera pregunta. ¿Ok? Entonces, ese es el grupo de las hemorragias. Con respecto a la segunda pregunta, mira toda esta mancha, mira. Úlcera duodenal programada, úlcera gástrica tipo 1, úlcera gástrica tipo 2. Ya toda esta vaina, antes para cada uno le metíamos un tipo de vagotomía. Ninguna sirve. Hoy por hoy, el 90% de pacientes controla bien con fármacos. No se tiene que operar. Cuando ya fallen todos los fármacos, que bien yuca que un gastroenterólogo te haga operar a un paciente por úlcera péptica hoy, al 2019. Pero cuando te diga de verdad, ¿sabes qué? Este pata está haciendo unas úlceras malditas, parece hasta Sol y Ellison, pero no es Sol y Ellison, o sea, esos niveles así. ¿Qué te queda? Ya aplicas la única vagotomía, y la única que ha sido preguntada en los últimos 10 años también, la vagotomía troncular. Vagotomía troncular más antrectomía. ¿Ok? La vagotomía troncular más antrectomía. La antrectomía te la vuelas porque te las células G, porque hacen gastrina, entonces te la vuelas. ¿Ya? Entonces, estas dos son las cirugías, las únicas cirugías que te van a preguntar. No aprendas más. Doctor, pero yo quiero saber la ultracelestia. No friegues. No aprendas más. Ya, te lo hago por tu bien. Porque vas a entrar en desesperación, pero yo quiero saber la fisiopatología. Después del examen aprendes. Ahorita el examen puntual. ¿Ya? Principal característica de la reconstrucción Billroth 1, 2 y la Iderux. Bueno, la Billroth 1 es la más fisiológica. ¿Ya? Ahí está su gráfico al costado. La Billroth 2 es la que más complicaciones tiene. Bueno, y el Iderux es la más habitual, ¿no? Porque te acuerdas, ¿ya? Una es la más fisiológica, el Billroth 2 es la que más complicaciones tiene y la Iderux es la más habitual. A ver acá. Paciente operado de úlcera que presenta dolor epigástrico postprandial y vómitos biliosos, sin restos alimentarios que alivian el dolor. Diagnóstico y tratamiento. ¿Qué cosa es? Cuando te pregunten a ti que el pata tiene dolor epigástrico postprandial y tiene vómito bilioso, pero no hay resto alimentario que alivia dolor. ¿Qué es? Es un síndrome de asa aferente, ¿no? En el síndrome de asa aferente, como hay una desconexión, el síndrome de asa aferente se queda como una bolsa llena de bilis. Y esa bolsa llena de bilis refluye al estómago y lo irrita. Entonces el paciente, esa irritación le da náuseas y vomita, y cuando ya bota la bilis se siente cómodo. Entonces la pregunta típica es vómito bilioso, y la segunda es sin resto alimentario y que alivie el dolor, y el paciente ha sido operado de una úlcera, ponte. Paciente operado de úlcera con dolor epigástrico constante que se agrava con las comidas. Este dolor aumenta con comidas. Y vómitos con restos alimentarios que no alivian el dolor. Qué diferente la pregunta. Este tiene comida,
No alivia el dolor. ¿Cuál es el diagnóstico? Este es un reflujo biliar por asa aferente, que es diferente. En el síndrome por asa aferente viene la bilis necesaria para la comida. En el reflujo biliar por asa aferente vas a ver que todo el contenido biliar y va a salir en cantidad. La que se iba a usar para la comida se va a usar de golpe, va a salir. ¿Ok? Es como que el primero es como el síndrome de asa aferente, pero exagerado, algo así. ¿Ok? De golpe. Y el tratamiento de esto es una reconstrucción en Iderrux. ¿Ya? Reflujo biliar y Iderrux. Paciente operado de úlcera, siempre tiene que haber una reconstrucción, por eso te ponen paciente operado de úlcera. Con dolor abdominal, diarrea, ya te dijeron la pregunta ya. Dolor abdominal, diarrea, sobre todo diarrea que digan, sudoración, taquicardia, 1 hora después de comer. ¿Cuál es el diagnóstico? Dumping precoz. Dumping precoz. El dumping, como tú cuando haces la gastrectomía, tú te vuelas el píloro. El píloro está acostumbrado, está creado para que viene así la comida, ¿no? Mira. Pero como el píloro está cerrado, la comida está recirculando en el estómago y poco a poco está pasando el alimento por el píloro. Porque el píloro te ayuda a eso. Pero ¿qué pasa si no hay píloro? Has hecho gastrectomía y está con el asa ahí. La comida en cantidad pasa. ¿Ok? En cantidad la comida pasa. Esa comida en cantidad, ponte que pasa, normalmente el líquido, el quimo que entra al intestino es de baja osmolaridad. Pero como no hay píloro, la comida con alta osmolaridad pasa. Al tener alta osmolaridad, ¿qué ocurre? Jala agua. Y al jalar agua, ¿qué ocurre? Diarrea. Entonces, cuando el pata come y a la hora tiene diarrea, es un dumping precoz. ¿Ok? Paciente robot. De hecho, una cirugía, una gastrectomía, lo que sea, come a la hora diarrea. Punto, se acabó. Dumping precoz. ¿Ya? Importantísimo. Paciente operado por úlcera. 3 horas después de comer, comienza con sudoración, taquicardia, flashing. ¿Qué es? Dumping tardío. ¿Y por qué se da el dumping tardío? Es el dumping precoz, ya sabes tú, porque es lo que llega el volumen ahí, ¿no? El dumping tardío es porque el paciente, todo ese contenido de comida en cantidad ha pasado al intestino, está en el intestino. Esa cantidad alta hace que se segregue mayor cantidad de insulina. Esa mayor cantidad de insulina hace que haya hipoglicemia. Y eso ocurre a las 4 horas. Entonces, en el dumping tardío vamos a ver un aumento de la secreción de insulina. Y el aumento de la secreción por el aumento de va a ser una hipoglicemia. Por eso que el pata te hace sudoración, hace taquicardia y flash. ¿Qué es eso? Signos de hormonas contrarreguladoras. Las hormonas contrarreguladoras son las dueñas del dumping tardío. ¿Ok? Y salen ¿por qué? Porque hubo hiperinsulinemia que hizo hipoglicemia y por la hipoglicemia las contrarreguladoras vienen con fuerza y hacen todo el cuadro clínico en general. ¿Ya? Tratamiento del dumping. Primero, dieta. Segundo, octreotide. Tercero, la Iderrux. Esos son los 4 que te van a venir, te lo he puesto como caso clínico. Asa aferente, reflujo biliar, dumping precoz, dumping tardío. ¿Ya? No hay pierde, son casos clínicos. Ustedes no van a perder tiempo y estudiar esa vaina porque es bien jodida entender esa parte. Pero van a poder orientarse rápido en la pregunta. ¿Cómo los va a orientar eso? ¿Ya? El síndrome de asa aferente es una complicación de una gastrectomía Billroth 2. ¿Cuál de los tumores de páncreas está en relación con el síndrome de Zollinger-Ellison? Gastrinoma. En la enfermedad ulceropéptica es indicación para realizar una vagotomía ultraselectiva. Esta pregunta antigua es una pregunta antigua, pero digamos de las antiguas hemos traído, te he recopilado la menos antigua. ¿Ya? De todas las viejas. ¿Por qué te lo pongo?
Imagínate que la pregunta caiga en manos, pues, un abueloma ahí está mirando, te lo va a fregar. Esta no sabe. Hasta que en vez de preguntar algo que va a servir al paciente, te pone algo para fregarte. Bien, pues así cualquiera falla. Entonces te puede preguntar, esta te puede preguntar. Por eso te lo hemos traído del pasado, del Pleistoceno te lo he traído. Entonces, en la enfermedad úlcera péptica es indicación para realizar una vagotomía ultraselectiva, sangrado persistente. Ya, o sea, la hemorragia digestiva alta permanente. El divertículo duodenal se encuentra más frecuentemente en el borde mesentérico de ¿qué porciones? Segunda y tercera porción del duodeno. La úlcera péptica se perfora más frecuentemente en la cara anterior y la hemorrágica en la cara posterior y la penetrante en la cara posterior. ¿Ya? Esas pequeñas cositas vienen y ahí caemos todos. Típico, ¿ah? ¿Ya? Anterior, posterior, posterior. La fístula biliodigestiva más frecuente es la colecisto duodenal. ¿Ya? Colecisto duodenal. Eso no se olviden, son pepas que van a llegar. A ver, esta pregunta, mira, de todas las clasificaciones, a veces algunas nos suenan más que otras. Pero esta clasificación, digamos, de los últimos 10 años en residentado, porque te he sacado esta pregunta de residentado, llama la atención porque es una clasificación que no se usa, o sea, que no se usa frecuentemente, pero que te la pusieron. ¿Ya? Se la pusieron. Y la preguntaron. Entonces, y la preguntaron no en el pasado, la preguntaron en el año 2015, 16. Entonces, hemos sacado una pregunta que podrían, de clasificación de cirugía a nivel de residencia, que te pueden tomar, porque algunos también, ya no los abuelomas, los chibolos, que imagínate que le caiga la pregunta y digan, no, lo va a fregar, va a hacer una pregunta de residencia. También pensamos en ellos. ¿Ok? Esos son, le gusta mirar el banco de residentado y de ahí te hacen la pregunta para el salud, para el ENAN, típico, ¿no? Entonces, ahí es donde también es bueno analizar eso. Varón de 35 años con sintomatología ulcerosa de varios años. Se realiza endoscopía alta, encontrándose lesión ulcerada en la mucosa del cuerpo gástrico y otra a nivel duodenal. Según la clasificación de Johnson, ¿a qué grado de úlcera corresponde? Úlcera péptica. Entonces, la de Johnson, para grados de úlcera péptica, va a venir. Hay que tenerlo en cuenta. Tipo 1, localizada en la curvatura menor. Tipo 2, úlcera gástrica, o sea, úlcera duodenal. Tipo 3, úlcera gástrica pelipiliórica. Tipo 4, úlcera gástrica alta. Tipo 5, estómago con úlceras múltiples, ¿no? Entonces, hay que recordarlo. ¿Ok? Hay que recordarlo. En este caso, te piden endoscopía, lesión ulceral en la mucosa del cuerpo gástrico y otra a nivel duodenal. ¿Ok? Entonces, la tipo 2. ¿Ya? Para recordarlo. La apertura quirúrgica de la transcavidad de los epioplones permite, ¿qué cosa permite explorar? El cuerpo y cola de páncreas. Pregunta de examen, ¿ya? Cuerpo y cola de páncreas por la transcavidad de los epioplones. Ya hay que tomarlo en cuenta. Varón de 40 años portador de una úlcera gástrica maligna es sometido a una gastrectomía subtotal Billroth 2. Hace aproximadamente 2 semanas, luego de 2 horas de ingesta de alimentos, presente epigastralgia, seguido de náusea, vómitos y diarrea, que se acompañan de palpitación, taquicardia y aforesis. ¿Cuál sería la primera? Dumping, ¿qué? Precoz. ¿Te das cuenta cómo identificas rápido? Ah, es la diarrea, está siempre metida ahí. ¿Ok? Entonces, te pueden poner como dumping precoz o síndrome de vaciamiento rápido. Varón de 60 años con tratamiento irregular por úlcera péptica ingresa por emergencia presentando dolor abdominal intenso de inicio súbito hace 1 hora. Examen, presión 170, pulso 100 por minuto, abdomen, dolor difuso a la palpación y resistente. Ruidos hidroaéreos ausentes, signo de rebote positivo, ¿no? El signo de rebote positivo es signo de cirugía en todas las preguntas de examen, ¿ya? Todos que vean signo de rebote, métele corte, ¿ya? Así se cierra. ¿Qué solicita para llegar al radiológico inicial? ¿Qué cosa es eso? ¿Qué es? ¿Qué podría ser? Perfecto, una perforación. ¿Qué le piden? Radiografía de
Tórax. Echado o parado. Parado, pues, porque se vaya el aire abajo, ¿no? Arriba la cúpula ahí. Entonces acá le pedimos una radiografía tórax. Hay algunos equipos grandazos, te hacen con calibración digital, te toman desde acá hasta la pelvis, tórax abdominales, ¿no? Como pediátrico, pero depende del equipo que tengas, ¿no? Pero lo ideal es una torácica y le vas diciendo, no quiero que las cúpulas bacán, por una buena toma. Tú le dices al tecnólogo, pero si el tecnólogo le llega, ponte, ya, muévete, sal. Entonces, ¿por qué te reniegas, no? Pum, te escribe qué estás buscando. El tecnólogo lea, él hace así nomás. Y suficiente. ¿Ya? Entonces es importante. La escuela japonesa ha dividido la diseminación ganglionar del cáncer gástrico en 4 niveles. En el segundo nivel se encuentra comprendido qué grupos ganglionares. Pregunta bonita. Esa pregunta te viene y tú qué haces, te suicidas. ¿No? Entonces, ay, madre, yo nomás me sabía el tronco celíaco que siempre pregunta. Y me han preguntado qué grupos. ¿No? Entonces tenemos el nivel 0, nivel de 1, nivel de 2, nivel de 3, nivel de 4. Entonces siempre preguntan el nivel de 2, que es el que más se hace. Grupo ganglionar 7, 8, 9, 10 y 11. Acá donde es. 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Ok? Te lo he puesto acá, los grupos ganglionares, ¿ya? Por cada nivel. La cirugía moderna del cáncer gástrico tiene fundamento en la disección de las diferencias. ¿Justo qué te digo? ¿El grupo 9 cuál es? El tronco celíaco. Típica, ¿no? Típica pregunta. El tronco celíaco tiene una gran importancia porque su irrigación, como agarra vaso, estómago, hígado, ya que es recontra importante la irrigación de esos órganos. Entonces es importante en el estadiaje, es por eso que siempre te lo pregunto, ¿ya? Acá están los grupos ganglionares linfáticos del estómago. Tú lo has visto en cirugía general, ¿no? ¿Cuál me pregunta? El 7, el 8, el 9, el 10. Ahora, doctor, no friegues. El 11. Ahora mira acá. Ahí estaba el secreto. ¿Por qué crees que te pongo los grupos, pues? Ahí están todos. Esos son los que más se buscan en la cirugía. El de 2. ¿Tú qué crees que la gente pregunta por fregarte? El cirujano, bueno, sí, no, en verdad sí. Pero el cirujano, ¿qué busca? El cirujano busca, quiero que se sepan al menos los grupos de D2 que hacemos la resección generalmente. Entonces, ¿qué hace? Algunos le han preguntado tronco celíaco. ¿Y tú cómo estudiabas tú? No, a mí no me agarra. Yo voy a estudiar desde el 1. Y te quedas en el 5 y tu memoria te falla. Y se fregó todo. ¿Te fregó todo? Otros más moscas dicen, no, a mí no me agarra. Yo de atrás. Y se falla de nuevo acá. Y están preguntando lo del medio. ¿No? Entonces, era por eso. Del 7, 8, 9, 10 y 11. Clave. ¿Ya? Esto es importante. En patología intestinal, ¿qué tenemos? Paciente con intenso dolor periumbilical agudo, leucocitosis y aumento de LDH y amilasa. Ya, dítame, qué clave. Vete, doctor. Ya, mira, ya, vamos a poner, ya. El doctor ha dicho pancreatitis. ¿Qué más piensan? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Una úlcera penetrada. Ya, vamos a ponerlo acá. Van a ver, ¿eh? ¿Qué más? Doctor, una consulta. El paciente tiene aumento de LDH, amilasa, leucocitosis, dolor periumbilical intenso, sospecha clínica y prueba de elección. ¿Todo apunta a una pancreatitis o no? Ya. Tú le dosas, tú dices, no, vamos a, señor, ¿sabes qué? Mira, te estoy poniendo el caso clínico muy interesante. Señor, usted tiene una pancreatitis, no va a comer. Ya, me duele, doctor, tranquilo, te vamos a dar ahorita tu opioide y te va a pasar. A las 8 horas vuelve, sigue el dolor. Sigue dolor, doctor. Y, doctor, pero a mí me han operado de vesícula ya hace 10 años. Puede ser una nueva piedra, señor, no sabemos.
Pero la ecografía, ¿qué dice? La ecografía le toman, no hay nada de piedra, está limpiecito el coledo, y la bilirrubina están bacanes, normales. Hasta que comienza la vaina. Está normal, pero tiene amilasa elevada, leucocitos, dolor periumbilical. Nada. ¿Sabes qué? Mucha vaina. Vamos a ver una tomografía. Se acabó la vaina. Pido una tomografía. El páncreas, normal. ¿Qué? Normal. ¿Qué podría ser si no fuera una pancreatitis? Te lo dejo porque es algo que quisiera que lo recuerdes. Lo que has preguntado como pancreatitis, perfecto, está bien, Lenos. Si en estos dos, si tú has pensado en tu diagnóstico, los dos pueden hacerlo, está bien. Pero te digo aumentando el caso, todo normal. Inclusive el dolor le viene sin comer nada previamente. Típico de la pancreatitis, ¿cómo viene el dolor? Después de haberse comido una comida copiosa, ¿no? Entonces, las preguntas de examen siempre te van a poner para pancreatitis comidas copiosas, se metió su sanguchón, ¿no? Esas cosas. Pero este no, vino de la nada. ¿Qué podría ser? ¿Una qué? Exacto. Mezclen lo que ustedes dos han hecho. Una isquemia. Una isquemia mesentérica puede comportarse como una pancreatitis y no serlo. ¿Y qué pasa? Estos son los casos que se tiran horas. Al día siguiente todos ya diagnostican la isquemia porque ya es un abdomen en tabla y lo meten a sala. ¿Qué pancreatitis se mete a sala en 12 horas? Y entonces ahí lo abren y ven todo negro, toda la tripa negra. Cierran nomás y espera que muera. De verdad. Entonces dices, pucha madre. Cuando a mí me llaman para la parte endovascular, yo tengo que aprender a hacer muchos diagnósticos diferenciales. Entonces cuando alguien me llama por una isquemia mesentérica, a mí me sorprende que me llame por una isquemia mesentérica, porque digo, debe saber un diagnóstico diferencial tan fluido y tan florido, que cómo ha llegado a ese nivel de diagnóstico tan puro. Y la mayoría, ¿qué hace? La mayoría lo que ve en los pacientes es el lactato. Si el lactato está muy elevado en un paciente que tiene sospecha de pancreatitis, tú tienes que sospechar isquemia mesentérica. Entonces en ese momento entramos, hacemos una arteriografía por abordaje femoral, pinto las viscerales y veo que está tapada la mesentérica. Le meto un catéter, una guía, permeabilizamos y ¡bum! Comienza el flujo. Y le salvamos la vida, siempre y cuando lo hayamos hecho a tiempo. Pero yo me guío mucho del diagnóstico clínico. Y luego tengo que, lógicamente, hacer un angiotén, una reconstrucción en mi computadora, voy reconstruyendo los vasos, digo, sí, mira, acá tiene esto, planificamos la cirugía y hacemos una endo. Y pata se salva. Porque la mortalidad, si no la haces a tiempo el tratamiento, es 100%. Y muere. Y lo peor de todo es que tú lo metes a sala, pata hablando, ¿eh? Doctor, me va a salvar, ya vamos a ver. Tú abres, negro. ¿Qué te queda? Sacar todo el intestino, ¿de qué va a vivir? Trasplante intestinal no hacemos. Cerramos. Entonces, pata muere. Y muere ahí en su ventilador mecánico. Por la misma sepsis. Dejas que muera como que todas las toxinas terminan matándolo. ¿Qué te queda? No va a vivir sin tripa. Entonces, ¿puedes haberlo evitado? Sí. Por eso que me dedico un poco de tiempo acá. Porque un interno hizo la diferencia. Y yo expliqué esto. Él me llamó y yo dije, como el pata era infregado, molestaba por todo en realidad. Y me llama a 3 de la mañana. Yo no estaba de guardia. Y al día siguiente tampoco iba al hospital. Y mi doctor, disculpe, tengo ahorita un caso de una isquemia mesentérica aguda. ¿Quién lo ha diagnosticado? Yo, doctor. No. ¿Quién lo ha diagnosticado? ¿Qué médico? No, doctor, yo, doctor. No me creen, doctor. Quieren que es una pancreatitis. Entonces, como cuando tú escuchas la pasión de un alumno, tú no puedes eliminar ese sueño, pues. No es que él te está viendo con unos ojos así con corazoncitos. Le voy a romper el corazón. Oye, doctor, lactato en 20. Al toque, ¿ah? Oye, ¿le han hecho angiotén? Sí, le hice, doctor, yo le he hecho angiotén, pero por lo bajo nomás, con el sello de residente. No se han dado cuenta, porque es 3 de la mañana. Claro, me estás fregando el sueño.
Sí, mire la imagen. Y me mandó, lo grabó en el cántaro, se me lo manda, ¿no? WhatsAppazo. Está que dicho y hecho. Entonces yo ya no podía dormir, ya me sentía mal. Entonces decía, voy a dormir un rato, ya me llega, ya no estoy de turno. No podía. Decía, no, me siento mal. ¿Sabes qué? Voy. Y me quité, ¿no? Entonces fui y llamé al residente. Dijimos, ¿sabes qué? Vamos a meter a un paciente acá en tópico. No me han interconsultado, doctor, la vuelta tranquila. Vamos, bueno, fregues. Y fuimos, ¿no? Entonces llegamos y está el interno ahí. Doctor, está mi paciente, todo. El abdomen estaba blando, no estaba en tabla. El señor hablaba tranquilo. Y el señor se había encariñado con el interno. La clásica, pues, ¿no? Entonces yo miré esa escena y ¡fum! Me recordó así como cuando ves Ratatouille, el pata. No baja así con toda su sopa así. Yo también me vi, ¿no? Me vi en el internado, así, todo apasionado. Y me veía como cuando venía un asistente mayor, venía acá, se botaba, me dejaba como un perro ahí tirado. Entonces dije, y algún día dije, yo nunca lo haré cuando te... Y me recordé, ¿no? Si lo hago, dije. No, ya. Entonces, vamos a meterlo a sala, al toque, ¿no? Te dan sala cardiovascular, al toque le abren todo, ¿no? Todo. Entre, botan al que estén operando, no importa, usted venga, es importante. Entramos con todo. Ya al señor le explicamos, porque el señor se doctor, y yo no comió nada, toda la clínica, igualita clínica, ¿no? Bueno, vamos a abrir un vaso, vamos a ver, ojalá que nos vaya bien, que esto, que lo... Y entramos, hicimos toda una reconstrucción bien bacán. El pata ya se salvó. Al día siguiente fui a verlo, porque la cirugía fue rápida, 1 hora. Y me quité, ¿no? Al día, vengo 2 días después, me tocó ir al hospital. Entonces fui, y el paciente, y el interno, ya había colgado en su Facebook una foto, me había etiquetado, y ni siquiera su amigo, y me había, hasta que el paciente estaba de alta. Entonces el interno, yo miré, ¿no?, la escena, y dije, pucha, ¿cómo es, no? El pata le ha salvado la vida, solo porque haber escuchado una partecita de la clase, ponte, de todo el año, solo escuchó esa parte, ¿no? Después de tantas horas que me estado hablando, esa parte no la grabó bien, y me llamó, y yo también, si hubiera fallado, te la fregaba, ¿no? Pero todo se dio, y mira, y el pata, el viejito sobrevive, ¿no? Por él, no por mí. Porque si él no lo diagnostica, fuera de su gente mayor, los más sabios, no, el paciente muere inmediatamente en 12 horas, ¿no? O sea, es entrar, hacer una cirugía endo, y si falla la endo, lo rajas y le haces un bypass, desde la aorta a la mesentérica. Entonces la idea es hacer todo endo. Entonces, pero le dejo esa anécdota para que vean que el diagnóstico diferencial, pensar más allá de lo que te dicen en la universidad, te va a hacer mejor médico. Definitivamente. Ese interno es bueno, ahora te hacen su serum, ¿ya? Ahora sí le pago el celular. Pero paciente con dolor abdominal sordo que aparece después de comer y pérdida de peso. ¿Cuál es la sospecha clínica? Esto de acá, siempre que te digan dolor después de comer y pérdida de peso, es isquemia mesentérica crónica. Es lo mismo que el otro, pero no agudo, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque él tiene generalmente una placa en la mesentérica superior y esta placa hace un vasoespasmo y ahí disminuye el flujo y hay dolor, ¿no? Y tiene los dolores cuando el intestino necesita más sangre, pues. ¿Cuándo necesita más sangre? Cuando hay comida. Entonces cada vez que come le duele la barriga mesentérica, ¿no? Se le hace una angioplastía, se le abre el vaso y se le coloca un stent. Todos felices. Etiología, localización y tratamiento de la isquemia mesentérica crónica. Etiología, aterosclerosis. ¿Ok? Aterosclerosis. Localización, generalmente en las ramas de la mesentérica superior. Y tratamiento, la cirugía de revascularización, ¿no? Vamos a hacer revascularización, ya sea endovascular o abierta. Anciano diabético con bajo gasto cardíaco y rectorragia. ¿Cuál es la sospecha clínica? Cuando te hablan de rectorragia y bajo gasto, quiere decir que el paciente tiene poco flujo que llega al colon. Y esto puede ser una colitis isquémica. ¿Ok? Colitis isquémica. Acá tú le puedes hacer una colonoscopia y puedes diagnosticarlo. ¿Ok? ¿Cuál de los siguientes segmentos digestivos se localiza, 2 veces han repetido, con mayor frecuencia la angioplastía vascular? Generalmente en el colon ascendente. Colon ascendente. ¿Ya? Ahí vemos más casos de angioplastía, propiamente dicho, vascular. Paciente operado
años, dice, ¿no? Hace años, de apendicitis, con dolor y distensión abdominal. ¿Ya qué cosa es esto? Ya lo operaron hace años y tiene ahorita distensión y dolor abdominal. Y radiografía dice imagen en omega, ahora no hay café. Vólvulo. ¿De dónde? Sigmoide generalmente, ¿no? Tratamiento, muchachos, devolvulación endoscópica. ¿Sí? Devolvulación endoscópica. ¿Cuáles son las indicaciones de cirugía? Cuando fracasa la devolvulación endoscópica, ¿no? No tengo endoscopio. Opéralo. Pero sí tengo endoscopio. Devolvúlalo. No puedo devolvular. Opéralo. Así sencillo. ¿Ya? Paciente varón de 30 años con tiempo de enfermedad de 3 días. Diagnóstico de vólvulo de sigmoides con compromiso vascular. El tratamiento quirúrgico realizado fue la resección del segmento necrosado y colostomía tipo Hartmann, que consiste en ¿qué? La boca proximal, ¿cómo está? Claro, exteriorización, ¿no? Exteriorización de la boca proximal más cierre del muñón distal. Síntoma más común en vólvulo de ciego. Dolor. Dolor en fosa ilíaca derecha, y ahí comienza. No, es una apendicitis, ¿no? Pero no hace nada de apendicitis. Y tú pides la placa y ves una vaina ahí. Entonces dices, no, ese es vólvulo. Eso que tengan el lado del vólvulo en el ciego es bien raro, en verdad. Pero eso ocurre en los pacientes que tienen dólico megacolon, ¿no? Pacientes de la puna, generalmente, de la altura, tienden a ser más dólico megacolon. Puno, Bolivia, ¿no? La perforación intestinal tífica es una complicación que suele ocurrir hacia la segunda o tercera semana de la enfermedad. Eso ya lo hemos visto, ¿te acuerdas? ¿Y qué suele afectar qué cosa? Ileón terminal, ¿no? Ileón terminal. ¿Por qué? Porque en el ileón terminal que hay ganglios linfáticos. Y los ganglios linfáticos, pues, se hipertrofian y pueden sangrar. ¿Ya? Dolor, distensión abdominal, vómitos y ausencia de deposiciones. ¿Cuál es la sospecha? Obstrucción intestinal. Principales tipos de ilio y causa más frecuente. A ver, ya, paralítico. ¿Y causa frecuente paralítico? Cirugía. Mecánico, obstructivo. No, ven acá, obstructivo. Más frecuente, post, cirugía, bridas y adherencias. ¿Sí? En el caso de obstrucciones, por ejemplo, por cáncer, se dan más en colon izquierdo. ¿Ya? Tratamiento inicial del ilio. Miren, en las preguntas de residentado médico, que es donde se conocen las claves oficiales del año 2012 para adelante, hay 3 preguntas de obstrucción de manejo inicial. Una lo han hecho en especialidades de cirugía y 2 han hecho en exámenes regulares de residencia. En las 3 tienen diferentes respuestas. ¿Por qué? Porque las 3, para algunos que hizo la pregunta, lo primero que debe hacer es hidratar. Para otros marcaron lo primero que dicen sonda nasogástrica. Para otros radiografía de abdomen. Y dices, no sean malditos, pues. O sea, el manejo no pregunten inicial, pero pongan parte del manejo en todo caso, ¿no? Pero de manera general, para los alumnos que ustedes son internos y ustedes van a referir, la primera parte es poner una sonda nasogástrica. ¿Por qué? Por el tema del dolor. El pata le duele porque está dilatada la tripa. Entonces tú le metes la sonda, ayuda a disminuir el dolor solo colocándola. Ahí nomás ya le calmas un poco al paciente. ¿Por qué? Tú estás en la provincia. A ti te va a faltar el cloruro. Inclusive ni sabes colocar vía periférica. Paras fregando, ¿no? El paciente, espérate, tranquila, yo te voy a ayudar, yo te voy a poner la vía. 2 horas después, señora. Entonces, oye, no fría, pues. Entonces, lo primero que es sonda. Y le va pasando el dolor. Solo poniéndole le pasa. Y luego ya la vía, hidratación, toda la peña, ¿ya? Pero eso es importante, la sonda y luego la hidratación. Eso es el concepto que debemos tener todos. El lugar de obstrucción intestinal más frecuente en el ilio biliar, ¿dónde ocurre? En la válvula ileocecal, ¿no? En una obstrucción intestinal, ¿cuáles serán las primeras medidas a tomar? Sonda nasogástrica, hidratación y radiografía de abdomen.
Por eso que todas las preguntas de examen siempre te ponen al final las imágenes, porque siempre es parte del manejo de la obstrucción al final poner placa de abdomen. ¿Cuál es la característica tardía de los vómitos en una obstrucción intestinal baja? Fecaloideo, sí, exacto. Dice, en una paciente con obstrucción intestinal, ¿cuál es la medida inicial? ¿Ves? ¿Te das cuenta? Sonda. ¿Cuál es el trastorno hidroelectrolítico y ácido base más frecuente en la obstrucción intestinal proximal? A ver, ¿el electrolítico cuál es? Disminuye el potasio. ¿Ya? Tiende a disminuir el potasio. ¿Por qué? Porque él bota hidrógeno. Como él bota hidrógeno, ácido clorhídrico, yo te he dicho, ¿no? Cuando el hidrógeno baja en el cuerpo, el potasio baja. Son patas, ¿eh? Potasio y hidrógeno van juntos. Entonces, cuando te preguntan trastorno electrolítico, nunca marques algo fuera del sodio o del potasio. Siempre apuntan a sodio o a potasio. No vas a marcar trastorno electrolítico más frecuente de la obstrucción, magnesio bajo, magnesio bajo. ¿Acaso tú dosas magnesio? ¿Por qué me das cólera? Entonces, potasio bajo. O te preguntan sodio o potasio. Siempre apuntan a eso, que es lo que uno rápido quiere en los trastornos electrolíticos. ¿Ok? Pero ¿cuál es el trastorno ácido base más frecuente? Si esto está botándose el hidrógeno, alcalosis metabólica. Muy bien, ¿ven cómo sale por lógica todo? ¿Cuál de las siguientes causas de lesiones intrínsecas de tipo inflamatorio de la pared intestinal puede causar obstrucción? Ojo, intrínseca de tipo inflamatorio de la pared. Está diciendo que de la propia pared, ¿cuál es la causa? ¿Cuál de las siguientes causas de son en general las lesiones que más hacen obstrucción porque vienen de origen de la pared? Inflamaciones de colon. ¿De qué tipo? Diverticulitis. Las diverticulitis hacen obstrucciones intestinales. Son los más frecuentes cuando hace inflamación. Ya cuando te pregunten parte del intestino que se inflame, que haga obstrucción, diverticulitis. Causa más frecuente de hemorragia digestiva baja masiva, diverticulosis. La masiva es diverticulosis. La causa más frecuente de hemorragia digestiva baja, ¿cuál es? Hemorroide, ¿no? Diverticulosis, dice, definición, localización y clínica más frecuente, presencia de SEA. ¿Dónde está generalmente más ubicada la diverticulosis? En primer lugar, la definición de diverticulosis es la lesión de las 3 capas de la pared colónica. Las 3. Cuando hablamos de pseudo, es una de las 3. Entonces, definición, las 3 capas. Localización, más frecuente, sigmoides. ¿Ya? En general. Ahora, es verdad lo que ustedes dicen. Cuando a ti te pregunten, por ejemplo, así, mira, escúchame bien, ¿eh? Divertículos, así, divertículos, más frecuentes, sigmoides, marcas. Ahora, los divertículos pueden ser verdaderos y falsos. Los que ocurren, divertículos que ocurren más frecuentemente son falsos. Y por eso que están en sigmoides. Los divertículos, digamos que no ocurren tanto, son los verdaderos y están en el colon derecho. ¿Ya? Eso tengan que tenerlo bien claro. Entonces, cuando te pregunten divertículos, localización más frecuente, divertículos, todos sigmoides, pero son los falsos. ¿Ya? O pseudodivertículos también, ¿no? Muy bien. Entonces, esa es la presencia de pseudodivertículos, eso es lo que ocurre más ahí, ¿no? Generalmente son asintomáticos, ¿no? Los famosos divertículos en sigma falsos son asintomáticos. En realidad todos los divertículos son asintomáticos, nadie se dan cuenta. ¿Cuándo se dan cuenta? Cuando sangra, cuando se inflama. Ahí se dan cuenta. Paciente con fiebre, irritación peritoneal y dolor en fosa ilíaca izquierda. Sospecha clínica, diagnóstico y tratamiento. ¿Qué cosa es? Perfecto, una diverticulitis, ¿no? La apendicitis del lado izquierdo, diverticulitis. Esa es la sospecha. ¿Ya? Tratamiento, muchachos, de acuerdo, ¿no? De acuerdo a la tomografía. Tratamiento de acuerdo a la tomografía. Nos hacen su clasificación ahí, ¿no? De Hinchey, por ejemplo, ¿no? Hinchey. Una diverticulitis Hinchey 1, generalmente el absceso está pegado al divertículo, ¿no? Un Hinchey 2, el absceso está en la pelvis, ¿no? Hay como líquido ahí, como abscesos en la pelvis. Un Hinchey 3, la peritonitis, generalmente ya está difusa. Un Hinchey 4, perforada, purulenta y perforada. Causa más frecuente de hemorragia digestiva baja, ya dijimos, hemorragia.
por hemorroides. Clínica de los divertículos en función de su localización. Colon derecho, que son los verdaderos, hemorragia. Colon izquierdo, que son los falsos, generalmente la mayor cantidad de las veces su clínica es asintomática. Pero cuando se complican, hacen diverticulitis, que es la parte inflamatoria de tipo infecciosa, o sea, la famosa diverticulitis. Ya no se olviden eso, ¿eh? Yo tengo un divertículo en el lado derecho. Bacán. Normalmente están asintomáticos, pero cuando se molestan, hemorrágicos. Divertículo del lado izquierdo, asintomáticos, pero cuando se molestan, inflamatorios. ¿Ya? Mujer de 65 años que presenta dolor abdominal en fosa ilíaca izquierda y alza térmica. Dolor a la palpación, resistencia y masa palpable en mi abdomen izquierdo. Tomografía, te dicen absceso retroperitoneal. Según Hinchay, ¿qué cosa es eso? Piensa bien. Cuando te habla de un 3 te da peritonitis. Nada más te ha hablado de que tiene un cuadro de resistencia y masa palpable en el abdomen izquierdo, y la tomografía habla de absceso retroperitoneal. Entonces, ¿a qué tipo? Al toque 2. Así se van a preguntar los casos. Tomografía, absceso aquí, al lado de la vejiga. Así te presentan. Absceso al costado del uréter. Entonces igualito, dos abscesos. Así la palabra viene así. La tomografía dice abscesos. ¿Ya? Si te ponen que tiene para que marques 2, manda la tomografía mucho. Para que marques 3, marca la clínica, ¿no? El abdomen está casi en tabla, está al lado de una peritonitis dolorosa con rebote difuso por todos lados, ¿no? El rebote difuso por todos lados, 3 marco. El 4, abdomen en tabla, asociado a diverticulitis. De frente, esta pata está recontra perforadazo y encima te dicen que hay aire libre en cavidad. 4 de frente. ¿Cuál es el examen auxiliar más importante para el diagnóstico de tuberculitis? Diverticulitis. Tabla de abdomen. ¿Ok? Muy bien. La doña de la cirugía, ¿no? La doña. O sea, es la pregunta que si viene, nadie puede fallar, porque el interno cualquiera, así haya sido el interno más perezoso del mundo, el interno que no le gustaba la cirugía, el interno que prácticamente dijo, mi rotación me la pasaré en el tópico, nunca iré a sala, te lo prometo que nunca correré esa sala, pero llegó a ver y a entrar a sala. Apendicitis. Ok, en apendicitis hay preguntas muy puntuales. Ok. En primer lugar, causa más frecuente de abdomen agudo quirúrgico, apendicitis aguda. Indicación de la ecografía en la apendicitis aguda, sobre todo en niños y gestantes. Muy bien, han dicho los dos. Niños, gestantes, ¿sí? Que sean mujeres en edad fértil, la mayoría, ¿no? Porque está sospechando justamente en eso, ¿no? Y los ancianos también. Porque hacen una clínica menos digamos, llamativa, ¿no? Los ancianos hacen mucho plastrón. Entonces, ¿por qué? Porque dicen, disculpa, me duele aquí. Ah, bueno, tranquilo, toma tu paracetamol y así te va a pasar. A los 2 días, oye, el abuelo está doblado, le duele su columna. Abuelo, ¿duele tu columna? No, me duele mi barriga. ¿Estás con diarrea? No, tranquilo, toma tu paracetamol. A los 3 días, oye, el abuelo está con fiebre. ¿Ha hecho fiebre el abuelo? Ha hecho fiebre, hay que ir al hospital. 3 días después. Leucocitos, 25.000. Pucha, mi abuelo. Tomografía, todos buscando neumonía, ¿no? Su pulmón no está limpio, el pulmón del abuelo. Sí, está limpio. Oye, examen de orina, entonces. Hoy está limpio el examen de orina. Gracias a Dios, está tranquilo el abuelo. Pero mira, el abuelo está como una pasa, está doblado. Hay que estirarlo. Le duele. Le duele. Pero le van tomando, le ponen antiinflamatorios, le ponen antibióticos, pero no ha hecho rigidez. No ha hecho rigidez. Dicen, oye, mira, no ha hecho rigidez. A ver, no voy a hacer alguna apendicitis en el anciano. A ver, rebote. Ya no hay rebote. No hay rebote. Inclusive le han metido metamizol los malditos estos. ¿Cómo vas a evaluar rebote? Tienes razón, pero no hay rigidez, no hay nada. Entonces,
Le hacen tomografía al abuelo. Sale tremendo chancacón. Pucha, cáncer. Oh, mi abuelo tiene cáncer. ¿Tiene cáncer dónde? De ciego. ¿Quién te ha dicho? El residente, el R1, me ha dicho que tiene cáncer. Pregúntale al R2, creo que sabe mejor ver tomografía. Le preguntan al R2, no lo encuentran. Pregúntale al R3, está en sala. Entonces sube, doctor, ¿puede mirar esa tomografía? Ya, hoy no lo toquen, ¿ah? Es un plastrón. ¿Y de quién es esa? No, hay un paciente, me han dicho para igual. Ah, ya, porque sí, porque es un ignorante el que ha visto esto y no lo ha diagnosticado. Es una apendicitis que no lo diagnosticó a tiempo. Y esto evolucionó y a las mira, ya ha hecho un plastrón probablemente. O puede ser un absceso, por acá hay un absceso. ¿Tiene peritonitis, sabes? Ah, no lo conozco. Ah, ya. Baja corriendo. Llega donde el abuelo. No hay peritonitis, no hay rebote, no hay nada. Este es el plastrón. Tranquilo, abuelo, te quedas hospitalizado, antibióticos. ¿Cuánto tiempo? 8 semanas. Ah, su madre, el abuelo, ya antibiótico a la casa en todo caso. Pero la cuestión es que tiene antibióticos. Y tienes que operarlo en entre 8 a 12 semamas. Entonces la mayoría le meten 4 antibióticos, ¿cómo se llama? Un par de semanas de antibióticos, perdón, y a las 8, de 8 a 12 semanas la cirugía. ¿Ya? Entonces le metes 14 días de antibiótico tipo imipenem, no le vayas a poner ciprometro, pero no friegues, es un plastrón. Métele de frente imipenem, con todo. Entonces se lo va a llevar a imipenem, de frente. Abuelo, a la casa, no importa, la enfermera va a ponerte. Ahí le va a... Y todo dice, mira, su nieto bien dedicado, él estudia medicina, él lo ha salvado. ¿No? Casi lo mata este desgraciado, porque no ha diagnosticado a tiempo. Un plastrón ha diagnosticado, no la apendicitis. Entonces, ¿pero qué hubiera pasado si el abuelo tenía peritonitis con la masa? Eso va más con absceso apendicular. La peritonitis va con absceso apendicular. Entonces, ¿qué tenías que hacer ahí? Igual, antibiótico, pero no tienes que deferir. La vas a operar también en 12 semanas, pero esta vez le haces antibiótico más drenaje. Tienes que drenar el absceso apendicular. Ni se te ocurra operar una apendicitis con absceso, porque lo vas a hacer laparoscópica y lo vas a perforar el colon en el ciego. Entonces ya saben, cuando venga un caso clínico, los abscesos van más con peritonitis, los plastrones no van con peritonitis, de antibiótico a los dos por 14 días y difieres la cirugía más 8 a 12 semanas. ¿Ya? Entonces eso tiene en su mente así grabado, así con cincel, así con roca, para que no les duden, porque yo veo ahí pues en Facebook a veces unas preguntas, las de disculpen, ¿acaso cuál es? Ya te la han explicado 20 veces y no entienden. Entonces tú tienes que decir, no, acá las cosas puntuales, antibiótico, tanto, esto, actúa así. El cirujano, muchachos, no duda. El cirujano no duda. Así de sencillo. ¿Ya? O sea, el clínico es, bueno, podría ser, ¿no? Y tú ya cómo se muere, ¿no? Podría ser, de repente, claro, se ha visto algunos casos, ¿no? Así te habla, ¿no? El cirujano te dice, no, es no. Ay, ya, disculpe, doctor, solo está preguntando si hay otro diagnóstico, nada más. No, no hay. Vas a marcar absceso y vas a drenarlo. Listo, doctor, se acabó. Ya, así tienes que ser tú. En un examen tienes que tener actitud de cirujano. Puntual, no hay duda. No, pero puede ser ya fregaste ya. Entonces acuérdense, cada vez que estudie, no puedo tener duda. Porque la duda de hoy día, si no la resuelvo, va a terminar el día del examen y viene la misma pregunta y dice, ¿por qué? ¿Por qué me persigue esta pregunta? Entonces, tienes que saberlo. ¿Ya? Eso es importante. Actitud ante una masa apendicular palpable de más de una semana de evolución. Eso. Antibióticos endovenosos, ¿no? Y en 3 meses le sacas el apéndice. El germen patógeno más frecuentemente encontrado en gangrena apendicular, bacteroide fragilis. Mecanismo patogénico inicial de la apendicitis, obstrucción del lumen. En chibolos es más hiperplasia linfoide y en adultos más es fecalito. ¿Ya? Linfoide y luego fecalito. Al inicio vas a ver que hay una compresión generalmente de la parte linfática, del drenaje linfático, porque es lo menos presión tiene, pues. Luego se comprimen las venas por la congestión y luego las arterias, por eso que ahí hace la necrosis. ¿Ya? El dolor periumbilical o epigástrico es el inicio de una apendicitis aguda. ¿A qué se debe? Estímulo simpático. El estímulo simpático generalmente es serosa. La serosa
del apéndice tiene comunicación simpática con el plexo solar. Entonces el plexo solar está en la zona epigástrica. Entonces el pata siente dolor epigástrico por eso. Irritación de serosa, plexo solar, epigástrico. ¿Cuándo siente dolor el punto de McBurney? Cuando ya hay irritación parietal, ¿no? Ya no es peritoneal, seroso, sino es parietal. La localización más frecuente de los tumores carcinoides en el tubo digestivo, ¿cuál es? Apéndice, te van a preguntar, ¿eh? Marcas apéndice. ¿Cuál es el manejo más conveniente de la herida operatoria en apendicitis aguda con peritonitis generalizada? Lo cierras, si tiene una apendicitis con peritonitis generalizada, lo cierras inmediatamente la herida. Sobre todo te están hablando acá de no apendilab, pues. Es una pregunta, no es para apendilab, es una pregunta de cirugía convencional. Ahora, todo el mundo hace todos los R1 ponte cirugía, están ahí haciendo su apendilab. Y más bien tú dile, a ver cómo se opera una apendicitis abierta. No, doctor, yo no aprendí abierta. ¿De verdad? Es el problema que está teniendo el hospital. ¿Por qué? Porque la tecnología, todo el mundo está desde antes de preguntar qué va a rotar, ya están con su endotrainer, están laparoscópicos, están ahí, full. Pero cuando no, y luego acaban la residencia, se van a trabajar a chumbivilcas. Y dicen, doctor, una apendicitis, espérate, ¿dónde está el apendilab? ¿No tienes? No hay, doctor, tiene que rajar, acá nomás se raja. Ay, no sé, llama un cirujano. Entonces, es el problema, ¿no? Es el problema. Tienes que aprender. Entonces, la pregunta va a la herida operatoria, ¿no? Herida operatoria y apendicitis aguda con peritonitis, ¿qué haces? ¿Lo cierras? No lo cierro. Hago si la queda abierta, con cierre diferido. ¿Cuál de las siguientes patologías se confunde con mayor frecuencia con apendicitis agudas en niños? La adenitis mesentérica. Ya, la adenitis mesentérica es la que más se confunde. Los chibolos hacen mucho ganglio crecido, pues en todo lado. Y ahí es donde pueden tener esos cuadros, ¿no? ¿Cuál es el estudio de imagen de elección en un anciano con sospecha de apendicitis aguda plastronada? Tomo. ¿Te acuerdas que le pediste al abuelo? Tomo. Esta vaina tienen que aprendérselo, pues. ¿Ya? Tienen que aprendérselo. De todas maneras. Este año preguntaron. ¿Ya? La escala de Alvarado han preguntado este año residentado. La escala de Alvarado. Nadie pensó que le iba a preguntar, ¿eh? La gente no se preparó para la escala. Pero siempre le decimos a los muchachos, ¿no? Por algo te viene la escala de Alvarado. ¿Por qué? Porque es una cosa que no pasa de moda. Que al menos se sigue manteniendo en los hospitales. Entonces, apréndete. Vas a aprender tu escala, en qué momento lo observo, en qué momento lo puedo hospitalizar y le pido una imagen. Generalmente nosotros, cuando tenemos este puntaje de 5 o 6, ahí pedimos una imagen. Acá generalmente, esa es la pregunta, ¿no? Y acá de 7 a 10 generalmente ya de frente, ¿no? Su cirugía. A ver, en intestino, ¿te das cuenta que no te preguntó McBurney y tonterías? Porque son tonterías, pues. ¿Ya? Doctor, pero Robson, ¿pero tú sabes qué es Robson o no? Sí, ¿por qué te voy a poner? Eso vamos, esto de acá, esos conceptos son los que hacen la diferencia. Porque en esos momentos que se es contención. ¿Ya? Tumor más frecuente de intestino delgado. Leiomioma. Causa más frecuente de intususcepción en adulto. De intususcepción en el adulto son los tumores. Tumores benignos de intestino delgado. Localización y pronóstico de los principales tipos de pólipos del colon. A ver, tenemos hiperplásicos, tenemos inflamatorios, tenemos los adenomatosos. Los adenomatosos son los más neoplásicos, pregunta de examen. ¿Ya? Eso te van a preguntar. Los adenomatosos son los más malos, ¿sí? Y los adenomatosos se asocian mucho a los vellosos. Cuando tú ves una pregunta de la palabra velloso, eso es malo, ¿ya? Eso es malazo. Actitud ante un pólipo de colon, lo reseco. No dejo y estudio la pieza. Pólipo que se ve, pólipo que sale. ¿Ya? ¿Cuándo podemos hablar de un tumor infiltrante en un pólipo? Cuando, vamos a ver qué cosa, cuando el tumor atraviesa la muscular. ¿Te acuerdas que eso hablamos, que dijimos también al inicio, cuando vimos Castro? Dijimos, ningún tumor debería, en el tubo digestivo, cuando es un cáncer precoz, un early cancer, no debería pasar la submucosa, ¿sí?
Entonces, cuando tú hablas de infiltración, es porque ya pasó la muscular. Por eso, ya pasó la muscular, hablas de infiltración. ¿Ya? Tratamiento de los síndromes polipósicos adenomatosos. Colectomía profiláctica. ¿Por qué, doctor? Pero que yo te he dicho, todo pólipo se saca. Y estas vainas tienen 1000 pólipos por todo el colon, pues, ¿qué vas a sacar? Uno por uno. Saca todo ya. Colectomía. Y acá están todos, ¿no? ¿Cuál te preguntan? El 4. Peus-Jägers. ¿Qué hay? Pigmentación, con P de pigmentación. Pigmentación P periorificial. Y hay tumores ginecológicos asociados también, ¿no? Eso no te olvides. Los tipos de pólipos son amartomatosos. ¿Ok? Otro que viene es el Turcot. El Turcot más se asocia a tumores del sistema nervioso central. El Garner generalmente tiene óseos, afectación ósea, por ejemplo mandibular, ¿no? La colónica familiar no te van a preguntar, así que te lo pongo ahí como para que te suene. El síndrome de Cowden tampoco te van a preguntar, pero hace amartomas cutáneos, por si algún... pero no te van a preguntar. Cronkin Canada, ¿qué hace? Onicodistrofia, ¿no? Onicodistrofia, alopecia y hace hiperpigmentación también. Hiperpigmentación. Bien. Para que te suene ahí, ¿no? Una pregunta ahí que se filtró en uno de los patas ahí, ¿no? Puede venir. Clínica en función de la localización del tumor. Ya lo sabes, ya. Colon derecho, sangra. Colon izquierdo, hematoquesia, sangrado y obstrucción. ¿Cuál es la que más lo caracteriza? Obstrucción. En la pregunta, los casos clínicos van con obstrucción sobre todo. El colon derecho es más sangriento. ¿Ok? O sea que el colon izquierdo no sangra, doctor, no, y te he puesto hematoquesia. Incluso cuando tú le haces el T-Venom en S en pata, le haces T-Venom en S, sale, pues. Ay, mira, está sangrando, será colon izquierdo, colon derecho, y lo miras y es un tumor izquierdo. Pero doctor, me dijeron que era obstructivo. Está bien, es obstructivo para los casos clínicos, pero en el día a día todo es sangrado también, pero lo ves en poca cantidad. No es tan anemizante como el derecho, que es más anemizante. Pero el sangrado en pérdida se da también en el izquierdo. El colon transverso, ¿cómo es? Este sí es obstrucción pura. Un tumor de colon transverso, eso es obstrucción pura, no hay duda, no hay mezclita, no hay nada, ¿ya? Indicación de quitar metástasis al hígado. ¿Cuándo haces una metastasectomía hepática? ¿Menos de cuánto? Menos de 4 centímetros, bien localizados, con un buen estado general que te aguante la cirugía y que no tenga enfermedad extrahepática. ¿Ok? Que no tenga enfermedad extrahepática. Bien localizado en menos de 4 centímetros. ¿Con qué sigue un cáncer de colon? Con un CA. Cada 3 meses. La colono, cada año. El tumor maligno más frecuente de intestino delgado, ¿cuál es? Adenocarcinoma. ¿Dónde es más frecuente? Zona duodenal. ¿Ya? Zona duodenal. Hemorroides. Hemorroides es otra vieja conocida. Tratamiento de las hemorroides internas según su clasificación. Ya. 1, 2, 3 y 4. Esta vaina es cirugía. Esta vaina es medicina. ¿Sí? El diagnóstico. ¿Te acuerdas? Hemorroides. ¿Te acuerdas? Hemo de sangrado. En la 1 sangra nada más. En la 2, ¿te acuerdas que te dije? Una bolita que te sube y te baja. Se mueve. Pero solito regresa. R de reducción manual. Desdeflorando.
todo sale. Está afuera, ya se queda afuera. Está destruido. Entonces, en los dos primeros, medidas higiénico-dietéticas, las cosas cremitas, ¿no? 3 y 4, cirugía. ¿Ya? Cirugía de frente, ¿no? La 4, la más grave de todas las cirugías, ¿no? Hemorroidectomías. De frente, hemorroidectomías, a la mala. Arrancas todo. Las 3 pueden haber ligaduras en banda. Paciente con hemorragia que presenta un intensísimo dolor agudo con rectorragia, diagnóstico de tratamiento. ¿Qué cosa es eso? Si te ponen que el pata sufre de hemorroides y le duele durísimo, dice, ¿no? Se trombosofre la vaina. Tratamiento. Antiguamente hacían la trombectomía, ¿no? Venía la paciente y el pata le decía, espérate, anestesia local, un bisturí, y se acaba el coagulito. Se infectaba horrible esa vaina. Ahora, ¿qué se hace? Todo el manejo actual de la trombosis hemorroidales, quitar los paquetes. Quitar los paquetes hemorroidales trombosados. Eso es hemorroidectomía. Es el tratamiento de la trombosis actualmente. ¿Ya? ¿Cuál es el tratamiento de la 4? Ya lo dije, hemorroidectomía. ¿Ya? Es el manejo de la 4. Fisura anal. ¿Qué debo saber? Paciente con intenso dolor anal, hipertonía de esfínter y sangrado ocasional. ¿Cuál es el diagnóstico? Fisura. Siempre te van a venir la palabra que tiene intenso dolor anal y sangrado ocasional. Fisura anal. Tratamiento de la fisura anal, chicos, tenemos agudo y crónico, dijimos, ¿no? Medidas higiénico-dietéticas, los famosos baños de asiento y los, por ejemplo, ablandadores de las heces, le decimos nosotros, ¿no? Ablandadores de las heces. O sea, cualquier cosa que mejore y sea más blanda y no le duela. ¿Ya? Entonces, hay mil fármacos. No se usa lactulosa de inicio. No, eso sí, no lo usen nunca de inicio. ¿Por qué? Porque se va en hemorragia, en diarrea. Se va en diarrea y más bien cada rato está yendo al baño. Y empeora y hace una hipertonía mayor. Entonces, por ese lado. En los crónicos, ¿cuál es el manejo? ELI, ¿no? Esfinterotomía lateral interna. ¿Ya? Indicar la primera posibilidad diagnóstica en un paciente con sangrado rutilante y dolor. Sangrado y dolor en cualquier pregunta de examen con defecación, esa es fisura anal. No hay que dudar. Sangrado sin dolor, hemorroides. Sangrado con dolor, fisura anal. ¿Ya? El tratamiento de elección de la crónica, ya dijimos, la ELI, y el síntoma más característico es el dolor con la defecación. ¿Cuál es el síntoma más frecuente en la fisura anal? Dolor. Mujer de 32 años con dolor intenso que se exacerba con la defecación, sangrado rutilante escaso, proctoscopía, lesión ulcerada con bordes elevados. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Este paciente tiene una fisura, ¿no? Y hablan que tiene una lesión ulcerada con bordes elevados. Generalmente cuando tú veas un paciente que tiene una fisura crónica, algunos tienen como una hemorroide ahí salida. Eso se llama hemorroide centinela. Y indica que por ahí ha habido antecedente de trauma. Ha habido fisura anal que se ha cicatrizado y ha dejado el hemorroide, como un hemorroide centinela. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Esfinterotomía lateral interna. En algunos casos se puede quitar también esto, si hay hemorroides centinela. ¿En qué línea del canal anal se ubica con más frecuencia la fisura anal crónica? ¿Anterior o posterior? ¿Anterior o posterior? Posterior. La prima. Origen y tratamiento de los abscesos de ano, infección de una cripta, ¿no? ¿Qué cosa es? Origen y tratamiento. Origen, infección de una cripta. Tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Drenaje. Todo absceso se drena, muchachos. Drenaje.
Clínica y tratamiento de la fístula perianal. Clínica, supuración. Crónica. Tratamiento, depende, puede hacer una fistulotomía o una fistulectomía. ¿Ok? La fístula anorrectal más frecuente es la interesfinteriana. ¿Cuál es la malformación anorrectal más frecuente en el varón? Fístula rectovesical. Malformación anorrectal más frecuente en el varón, fístula rectovesical. Cáncer de ano recto, ¿qué hay que saber? Mira esto. Varón de 63 años con pérdida de peso y astenia, examen, tumoración inguinal izquierda. Ya, el pata tiene pérdida de peso y astenia y te dicen que hay una tumoración inguinal izquierda. Poco móvil, la biopsia dice que hay carcinoma de células escamosas. ¿Cuál es el origen primario del tumor? Te dice. Región anal. Cuando tengas un ganglio de la zona inguinal y te hablan de células escamosas, eso viene de la zona de canal anal, ¿no? Característico. Entonces eso tienen que saberlo. Un virus asociado al canal anal, ¿cuál es? Papiloma. Así es. ¿Qué virus te acuerdas? 6 y 11. 6 y 11. Muy bien. La forma más adecuada de efectuar el seguimiento postoperatorio, en origen marca la zona anal, ¿no? La forma más adecuada de efectuar el seguimiento postoperatorio para detectar la recurrencia del cáncer de colon, ¿cuál es? Antígeno carcinomembrana, ¿no? Muy bien. En quirúrgicas de hígado y vías biliares, ¿qué hay que recordar? Los cálculos biliares más frecuentes, ¿cuáles son? Los mixtos, con predominio de colesterol. ¿Te acuerdas que dijimos que hay cálculos de colesterol y cálculos pigmentarios? Los pigmentarios pueden ser negros o pardos o marrones. Los negros son de hemólisis y los pardos son de infección. Y los de colesterol son de la comida. O sea, obesidad, problemas de mala alimentación y todo eso, ¿no? ¿Okay? Entonces la forma más frecuente que uno ve así de piedra de todos los colores, ¿no? Mixto. Y se pone un predominio de colesterol, sí abunda más el de colesterol, ¿no? Porque la técnica de imagen más útil, ¿cuál es? Para diagnosticar, eco, ¿no? O ecografía, para ver vesícula. Indique si las siguientes afirmaciones respecto a los factores predisponentes de cálculos de colesterol son verdaderos o falsos. ¿Se correlacionan con la obesidad? Sí. ¿Tienen más importancia el colesterol sérico que el LDL y los triglicéridos? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? ¿Es más importante el colesterol sérico que el HDL y los triglicéridos? ¿Ah? Claro, más de uno que puede pensar, no, si los cálculos están hechos de colesterol sí se asocian, ¿no? No, falso. Se asocian más a pacientes que tienen disminución del HDL y aumento de los triglicéridos. ¿Ya? ¿Es más frecuente en hombres? Falso, ¿no? Más en mujeres. ¿Se relaciona con la resección ileal? Verdadero. Claro, se relaciona con la resección verdadero. ¿Por qué? Por la disminución ¿de qué? De la reabsorción de sales biliares. Y como se disminuye la reabsorción de sales biliares, comienza a aumentar la secreción. Indicaciones de colecistectomía en pacientes sintomáticos con litiasis. Ya, a ver, 1. Vesícula. Perfecto, muy bien, doctor. Otra. El tamaño del cálculo. ¿Mayor de algún tamaño? Cálculos mayores de 25 milímetros generalmente no van a salir por papilo. Ahí ya vas más o menos sabiendo que vas a meter la cirugía. 3. En diabéticos es controvertido. ¿Ya? En diabéticos es controvertido. Los pólipos mayores de 10, sí.
Antes, pues no decías, ¿por qué diabético hay que operarlo, no? Porque tiene cálculos. No, es controvertido, no necesariamente. Porque ahora la población de diabéticos ha crecido. 7% de los peruanos son diabéticos. Bastante. Anemia falciforme, podría ser. Si están haciéndote una cirugía de obesidad, actualmente que se está, digamos, popularizando ya más la cirugía de obesidad, hay más cirujanos jóvenes que van egresando y van dedicándose a la cirugía de obesidad, sí, se puede hacer. Varón que tras una abundante ingesta refiere dolor en hipocondrio derecho, fiebre y Murphy positivo. Sospecha clínica, etiología, técnica diagnóstica y más utilizada y más específica, etc. Todo. A ver, varón que tras una abundante ingesta refiere dolor en hipocondrio derecho, fiebre y Murphy positivo. Hasta este momento, ¿cuál podría ser? Una colecistitis aguda. Vamos bien. 2. Sospecha clínica, ya le dijimos. Etiología, ¿quién podría, digamos, ser el origen de esto? Un cálculo, muy bien. Germen asociado a esto, E. coli. 3. Técnica diagnóstica, ecografía. Y la técnica más específica, gammagrafía. Muy bien, gammagrafía con gira, ¿no? 5. Tratamiento de una colecistitis. ¿Qué le das a una colecistitis? Claro, tú dices, no, de frente hay que operar esa vaina. No, pero ¿cómo lo calmas al inicio? Operas a todas las que vienen a la emergencia. Si le paras dando de alta a todas. Señora, váyase nomás, tranquila, te va a pasar, este otro espasmódico, para el dolor, para la inflamación, así, ¿no? Y la hidratas un rato y se larga, ¿no? Y luego vuelve con dolor a 2 semanas. Lo ideal sería operarla, ¿no? Pero no vamos a estar operando en todas las emergencias que hay. Imagínate. Entonces, analgesia, bueno. Analgésicos más hidratación, ¿no? Los antiespasmódicos, relativo, ¿ah? Relativo. Los antiespasmódicos relativo porque, por ejemplo, en un cólico nefrítico, tú también le das iosina al pata, y la iosina no es que mejore. El AINE es mejor. El AINE termina bajando el dolor, la inflamación. O sea, es lo que va a dominar más, ¿no? ¿Y a quién sí lo operas? Urgente. Primero que tenga grave. Está grave, pues. No hay duda, pues. ¿No? Una colecitis grave. Segundo, las que no tienen cálculos, que te ponen como caso clínico, que está en UCI. Y la otra es la infisematosa. O sea, tú vas a la UCI, ¿no? Con tu interconsulta ahí de interno. Mentira, nunca te llaman a la UCI. No, pero imaginemos que te llaman, soñamos. Y tú vas a la UCI y el luciólogo te dice, doctor, me está con dolor en el hipocondrio derecho, el paciente, mire, está en ventilación mecánica, está con leucos, le han hecho una eco, está con barro biliar, o sea, tiene una colicistitis, doctor. Hay un edema de toda la pared vesicular, está horrible, doctor, ¿cómo es posible? No, tranquilo, dale aire, no lo vas a tratar como tópico, pero ya mete la sala, nomás no te queda otra. Cuando hay un foco de colicistitis en un paciente con estado de morbilidad alta, es cirugía. No hay forma. Además, lo operas igual volver a la UCI, así que tranquilo. ¿Ya? Pero es importante. Mujer con antecedente de patología biliar presenta síntomas de obstrucción intestinal. Sospecha clínica, ¿cuál es? Muy bien, ilio biliar. Diagnóstico. Aerobilia. Tratamiento. El tratamiento es le metes un tajazo al intestino y sacas la piedra. ¿Ok? Esa es una enterotomía con retiro de la piedra. Y luego lo cierras. ¿Ya? Eso es lo que hacemos. Enterotomía. Complicación más frecuente de la colelitiasis. De la colelitiasis, complicación más frecuente es que se quede todo el tiempo, ¿no? ¿Y eso cómo se llama? Colecistitis crónica. ¿Sí? Lo que para viendo tú. Método diagnóstico más utilizado en la coledocolitiasis. Mira lo que hice. CEPRE. Utilidad de la esfinterotomía endoscópica. ¿Cuál es la utilidad?
Bueno, la utilidad es que evita la cirugía, pues. Ahora es una alternativa, ¿no? Sobre todo en pacientes graves, en pacientes ancianos, o sea, no le vas a abrir rajar, pues, ¿no? Para hacer una exploración de vías biliares, eso es malo, ¿no? La colangitis, por ejemplo, antes lo rajaban y le metían un dren de Kerr, ¿no? O sea, tú lo abrías, le abrías el colédoco, le metías un Kerr, un par de puntos, sacabas el Kerr, el paciente andaba con su Kerr por ahí, en 21 días se epitelizaba el Kerr, ¿no? Un día un paciente, me acuerdo, salía con su Kerr y con el Kerr lo unes a una bolsa de sonda bolsa de orina colectora, bro. Entonces estaba ahí y él bañándose pisó su Kerr y pum, se salió el Kerr. Y el paciente, ¿qué pasa? Llegó a la emergencia y le tocaba, no tenía nada. ¿Por qué? Porque ya se había formado la fístula desde la vía biliar hasta la piel. Entonces ese es el objetivo del dren Kerr, que forma una fístula y se epitelice todo el camino que sigue el dren Kerr. Ese era el mecanismo, ¿ya? Eso es lo que haces en una colangitis después cuando no hay nada, ¿no? O sea, en cualquier lugar que no tengas un gastroenterólogo que entre y haga una papilo y seque la piedra y lave y ya, resuelve al toque, ¿no? ¿Ya? Paciente con dolor en el hipocondrio derecho, fiebre e ictericia. ¿Qué cosa es eso? Colangitis aguda. La clínica es esa, la etiología, ¿cuál es? E. coli. Tratamiento, CEPRE más antibióticos. Si no responde la CEPRE, lo rajas nomás y le haces eso, ¿no? Exploración de vías biliares más colocación de dren de Kerr. ¿Cuál de los siguientes exámenes de laboratorio al incrementar se indica obstrucción de vías biliares? Fosfatasa alcalina, gamma glutamil transpeptidasa. Muy bien, muchachos. De acuerdo a la clasificación de Todani, para quistes de colédoco, ¿cuál es el tipo más frecuente? El más frecuente es el tipo 1. Más frecuente. Y el que te haga preguntar, el tipo 3, ¿no? Que es el colédoco-CL, ¿no? Típico, ¿no? El colédoco-CL es el tipo 3. El más frecuente es el tipo 1. ¿Ya? El abdomen agudo quirúrgico de peritonitis. ¿Qué hay? Defíneme abdomen agudo. Ya. Irritación peritoneal, que puede ser rebote, más dolor abdominal agudo. Agudo más con menor de 8 horas, ¿no? ¿Sí? Se hace poco, ¿no? Le duele hace 3 horas, doctor, y le tocas y rebota, pucha, está con peritonitis. Puede ser un abdomen agudo quirúrgico, ¿no? La mano del cirujano general, del general, vale más de lo que piensa. A veces tú vas a decir, no, pero ese pata no sabe, pero tienes 20 años de cirujano, ¿cómo no vas a saber en 20 años nada? Anda, que lo chequees, no vaya a ser una apendicitis. No, él no sabe. Yo soy interno, yo leo, yo sé más. Y te acuerdas la frase, ¿no? El doctor Briceño no dijo una frase que la mano del cirujano sabe más que el cerebro del cirujano. Entonces dices, chamale, a ver, voy a ver. Doctor, haga una miradita acá a mi prima que acaba de venir al tópico. Es de cirugía. Doctor, pero ¿tú crees que no debería ser mejor pedir exámenes, estudiarla primero? ¿Cómo es de cirugía de frente? Es de cirugía. ¿Pero por qué? No sé. Entonces así termina la comparación con el cirujano general. No sé, pero es cirugía. ¿Pero por qué? Dímelo. ¿Cómo me vas a...? No sé, algo me dice. Ese algo me dice, mi instinto, algo me suena, ¿no? Esas cosas. ¿Por qué? Porque toda su vida se ha pasado en quirófano entrando a abdómenes que han sido no cirugía, abdómenes blancos que no eran peritonitis, todo eso le deja una experiencia. Y se dice en los artículos también que esa experiencia es más valiosa, ese acto de tocarlo es más valioso que lo que ha leído. Entonces el cirujano general, que está ahí, esos viejos están sentados ahí, ¿no? Están mirando, leyendo su periódico, ¿no? El bocón ahí, y todos están atendiendo, están leyendo. Ay, sí, mira, mira lo que está haciendo, sí, oye, te pasó esta flaca. Entonces ese pata, haz que toque la barriga. No, sí me parece. Y su voluntad pesa más, así no lea nada.
No sé ni qué germen más frecuente de una apendicitis, no saben. No saben, pero sí toca y es secreto. ¿Por qué? Porque la mano del cirujano pesa. Nunca se olviden de eso. ¿Ya? Es un tema del día a día, tocamos mucho. El hecho de hacer mis cirugías, o sea, esa sensación se gana. Es diferente a la lectura. Puedes leer un montón, pero esa sensación de hacer algo se gana con esa es una experiencia vivida. Y ese pata, su mano vale. Nunca se olviden. Por eso que dentro de todos los criterios de abdomen agudo es dolor que el paciente me duele y lo que toca el médico, que es el rebote. Eso nunca se olvide. Dato diagnóstico de mayor valor. No, la exploración. Pero todo, ¿no? En general, la clínica. El abdomen agudo, quirúrgico y clínico se diferencia con la mano. Y preguntando. ¿Ya? 80% se puede hacer así. 20% ya pedirás ecografía, pedirás tomografía. Indicaciones de cirugía. ¿Cuándo? Cuando no sé el diagnóstico generalmente. Y la mayoría de las veces no sabes. No sé, puede parecer una apendicitis, pero puede ser un plastrón, pero no se puede ser esto, pero puede ser un tumor carcinoma necrosado, pero puede ser un cáncer que está debutando en cáncer. Al final termina metiéndolo. O sea, la indicación de cirugía más importante es el hecho solamente de ser peritoneal. Eso va a primar. Etiopatogenia de la peritonitis primaria y secundaria. La primaria, ¿qué ocurre? Generalmente es una que se origina en el intestino, por lo tanto hay una invasión bacteriana, linfática o hematógena. Por ejemplo, esto se puede dar en ¿quiénes? En cirróticos. En cambio, la secundaria generalmente se da por perforación de una víscera hueca. Los gérmenes más frecuentes de la primaria, E. coli, y de la secundaria, los anaerobios. ¿No? Entonces, interesante, porque si es una perforación, los anaerobios como que agarran ventaja. ¿Ok? En traumatismos abdominales, algunas cosas. Bueno, te he puesto un poquito de tórax en la parte de ahí, chiquita nomás. Localización más frecuente de las lesiones del árbol traqueobronquial, bronquio principal derecho. Definición y tratamiento de bolet costal. Bolet costal es esto, mira, esta es la costilla. Hay una doble fractura en 3 o más costillas que están adyacentes. Adyacentes, ¿ok? O sea, costillas que están juntas. Tratamiento del hemotórax, a ver. Si es menor de 350 mililitros, no hago nada. Si es mayor de 350 mililitros, pero menor de 1500, le meto tubo, drenaje torácico. Si es más de 1500 mililitros de sangre, cuando le pongo el tubo, esto va a toracotomía. ¿Ya? Entonces, pongo el tubo, más de 1500. Anda, rájalo. Anda, explóralo. No, pásale sangre primero, un toque, voy a ver. Anda, manda 1500, ábrelo. Tienes que abrirlo. Si sale, por ejemplo, le pones el tubo, ¿ya? Está entre más de 300 y 1500. Pongo el tubo. ¿Cuánto tiempo observo? No voy a hacer que sea cirugía. Observas unas 3 horas y si en cada hora sale más de 200 mililitros, por cada hora se ganó su cirugía. Así de sencillo. No vas a esperar que a la 4ª hora siga botando más de 200. No, ya se ganó su cirugía. Anda, ábrelo, explora. La mayoría de las veces, ¿qué encontramos? Nada. Y dices, ¿qué cosa sangraba entonces? Una intercostal. Pero con la apertura y con toda la vaina que se va chocando, se vasoespasma y se obstruye el sangrado y se quedó ahí. Causa más frecuente en los hospitales de hemotórax, toracocentesis por interno. ¿Ya? El interno, no, yo lo hago, pero una punzadita, yo lo hago. No, tranquilo, no, Juan, todavía recién tienes 2 semanas. No, yo quiero, por favor, nunca me voy a olvidar de este momento. Hazlo. Pum. Doctor, ¿es cáncer? Porque está rojo. Insuficiencia cardíaca, le dices. ¿Cómo es rojo? Pero la cagada. Ya, placa. Oxígeno, monitorización, pulsioxímetro. Pucha, ¿qué hacemos? Nada, que esperar nomás. Señor, ¿cómo está? Todo bien, doctor, tranquilo. Ahí nomás. Control de placa. Pájalo al toque. Fum. Placa. No hay neumotoras. Bien. No, pero tranquilo, la neumotora se forma en 2-3 horas. ¿Eh? Así que hay que vigilar.
doctor, pero yo tenía una clase justo, yo iba a hacer súper intensivo hoy día, no friegues, hoy te quedas, ya, anda mirando al paciente. Ya, doctor, no he hecho nada. Sentado ahí el señor, ¿todo tranquilo? Sí, todo tranquilo, no hay problema. Señor, todo tranquilo, mira por el oxímetro 98%, está bien el pata. A las 3 horas ya me largo. Señor, ¿cómo está? Todo bien, tranquilo, no te preocupes, no, todo bien, me ha hecho bien tu procedimiento más bien. Ya, no hay problema. Al día siguiente, temprano llega el señor, la cama está vacía. 7 de la mañana, el residente debe estar por aquí ya, se siente su aquí. Y ahí sube el residente, viene con la enfermera, con el monitor al costado. Están viniendo, ¿eh? Tú estás mirando nomás, se acabó mi internado. Viene el residente y ves atrás la clásica, ¿no? La caminata del luciólogo, ¿no? Mirando siempre, parece que sacan las paredes, no sé por qué caminan así. Así el luciólogo, ¿no? Siempre está explorando algo. Entonces, dices, doctor, no me saludó. Y el señor con máscara. Anda, llama al torácico para que venga para meterlo a sala. Así, tranquilo, para el güey. Allá, la placa está velado. Todo el tórax está velado. Chamar. Van a buscar el torácico. Yo fui al tórax. O sea, ¿qué ocurrió? El paciente, cuando tú le das la tóraco, inmediatamente no se va a chocar. Se va a chocar con las horas. Y en la noche es donde más se choca. Entonces lo ideal, si la has fregado, sugerencia de pata, porque son las guías, porque no dicen capítulo 4, cuando la friega el interno. No dice. ¿Qué libro dice? No dice. Entonces, a las 5 horas, 3 horas, déjale una hemoglobina a la enfermera. Y dice, jefa, si baja más de 1.5, me das un mensajito, pero no sea malo. Pero que nadie se entere, pero así nomás. Doctora, estaba en 8. Ya qué bien, pero ahora está en 5. Te corre nomás. Llama al de guardia, todo. Entonces, al día siguiente, ¿cómo acaba? Güey, pero... No, yo vine a tiempo, doctor, vine a la madrugada, yo hice todo, ¡ay, qué bien! Y todos se acuerdan de lo que has hecho, pero nadie se acuerda cómo se originó todo. Ese es el éxito, ese debe ser tu éxito, nadie se va a enterar. Entonces ese es el secreto. El órgano abdominal que más se rompe en un trauma cerrado, ¿cuál es? Mira, aprendan lo correcto, no por banco. Lo correcto es vaso. En la CONAREME hay 2 preguntas de especialidad, una de sub y una de exámenes regulares que han puesto hígado. Pero son unos malditos, pues. ¿Ya? Son unos malditos. Lo ideal es el vaso. O sea, en cualquier lugar es vaso. ¿Ya? Incluso la mnemotecnia es así. BH, o sea, primero la B y después la H en el abecedario. Pero acuérdense que, como ustedes dan preguntas del ENAM, el ENAM son más conscientes los patas. Y la idea es que como que a partir de ahí los que hacen el examen de salud dicen, a ver, miremos algunas preguntas del ENAM. Entonces comienzan a analizar un poco, pero residencia, que lo repitan con hígado, no, es muy rochoso, porque para los exámenes de salud hay comisión, la comisión lee cada pregunta, analiza cada tema, no es tonta las preguntas. Entonces, vaso es vaso, ya es vaso. Cuando tenemos residentado, cambio, ¿no? Yo les digo a los chicos, marquen hígado, porque tienden a repetir las preguntas algunas veces. Estas monces pueden preguntarse de nuevo y la CONAREME lo considera, pero yo no puedo decir lo mismo con ustedes. Es vaso, ¿ok? Mientras que un trauma abierto, ¿cuál será? Intestino delgado. Actitud ante un traumatismo penetrante por arma de fuego o hasta de toro, rájalo, laparotomía. Actitud ante una lesión penetrante por arma blanca que origina inestabilidad hemodinámica. Laparotomía, si sea arma blanca, laparotomía, todo lo que causa inestabilidad, laparotomía. Actitud ante una lesión por arma blanca que no penetra peritoneo, observación. Actitud ante un traumatismo abdominal cerrado que no origina inestabilidad hemodinámica, tomografía, para mirar el órgano. ¿Con contraste o sin contraste? Mira, muchos de estos patas vienen chocados ya. Y el contraste lo friega el riñón más cuando está chocado. Entonces tú le dejas el sin contraste, no importa, y uno seguía más o menos. Pero no, mira, está resumando en el vaso, ya, pero ¿cómo está? Está estable, ya déjalo ahí nomás, porque mejoramos el riñón, lo hidratamos bacán y luego le pedimos una con contraste mañana. Así manejamos.
¿Ya? Actitud ante un traumatismo abdominal cerrado que origina inestabilidad hemodinámica. Ya, el ECOFAS. El lavado peritoneal diagnóstico casi no se hace en los hospitales porque ahora la gente hace ECOFAS. Hasta el psiquiatra hace ECOFAS. O sea, no frega, antes nadie hacía ECOFAS, ¿no? El radiólogo, no, llama el radiólogo, que es el único que hace ECOFAS de todos los días, radiólogo del hospital. Ahora no, todo el mundo sabe. El portero también, si tú fallas, te lo hace. O sea, la ecografía está en la mano de todos ahora. La causa traumática más frecuente de hematoma retroperitoneal, ¿cuál es? Fractura de pelvis. Y la no traumática, anticoagulación. ¿Ok? Lo que dice una frase, ¿no? Recuerda, si duele y rebota, ya se ganó su rajadota, ¿no? Ya se ganó su rajadota. Es típico, ¿ah? Duele y rebota, manda. El objetivo principal de la ecografía en pacientes con traumatismo abdominal cerrado o no penetrante es detectar ¿qué cosa? Líquido, libre. En caso de trauma abdominal contuso con inestabilidad hemodinámica y sin mejora cristaloides, ¿cuál es el procedimiento diagnóstico más indicado? La parotomía. ¿Cómo se denomina el signo que sugiere rotura esplénica? Signo de Kerr, que lo han preguntado en residencia. ¿Qué lesión detecta la ecografía en pacientes con traumatismo abdominal cerrado? De todas, la hepática. Por eso es que preguntan pues esos payasos. La ecografía detecta más lesiones en traumatismo abdominal cerrado hepáticas que el vaso. Por eso que lo consideran como que trauma más frecuente hepático. Y no, es porque la ecografía detecta más rápido traumas hepáticos que vaso. Niño de 5 años tuvo caída con bicicleta. Examen hematoma en hipocondrio izquierdo con no reacción peritoneal. ¿Cuál es el órgano probablemente lesionado? Vaso. Muy bien. En las complicaciones generales de la cirugía, ¿qué tenemos? A ver, chicos, si les preguntan fiebre postoperatoria, hay que recordar, si es inmediata la cirugía, generalmente es reacción post-transfuncional. Si has hecho, por ejemplo, cirugía y era, por ejemplo, una peritonitis purulenta, también, ¿no? Movilización por ejemplo, de cosas purulentas, abscesos, todo eso horrible que esté ahí, también. Es inmediato. Si a las 24 horas o menos de 24 horas, pero generalmente la palabra tiene que ir con 24 horas, da fiebre, claro, muy bien, atelectasia. Si tiene fiebre, por ejemplo, de 24 a 72 horas, generalmente tenemos dos, ¿no? Las flebitis y la situs. Más de 72 horas, generalmente 5 días, infección del sitio operatorio, 5 días, ¿no? 10 días, de 7 días, abscesos. ¿Ya? Esas son las fiebres de acuerdo al momento de la cirugía. Síntoma más precoz en la infección de herida quirúrgica. ¿Qué cosa ven? Está rojito, duele más. Le duele. Porque a veces no está rojo y el pata le duele. Doctor, ¿por qué me duele de acá la herida de la cirugía que usted ha hecho? ¿Por qué me duele? No, así es, oye, no te quejes. Tiene que cicatrizar bien. Pero doctor, llevan 6 días ya. ¿No lo ves rojo? No, está bien, déjalo de tu color, tú eres medio colorado. Entonces, le duele. Eso significa que hay un aumento, una posibilidad de infección de herida operatoria. ¿En qué zona del tubo digestivo es más frecuente la licencia y sutura? Al inicio y al final del tubo digestivo, anastomosis esofágicas y las rectales bajas. La infección postoperatoria más frecuente en caso de apendicitis aguda complicada, ¿cuál es? La grasa, tejido celular subcutáneo. La grasa de la herida es lo que más infecta. Paciente postoperado en su primer día, luego de apendicectomía que hace fiebre, ¿cuál puede ser la causa? Atelectasia. Se considera como complicación tardía de la traqueotomía. Fístula traqueocutánea. Como le sacas la vaina, ya se queda una fístula de la tráquea a la piel. En pared abdominal, puntualmente, definición de hernia encarcerada, la que no se puede reducir. Hernia estrangulada, la que tiene compromiso vascular. Así puntualmente es eso, ¿eh? Indique de las siguientes si es verdadera o falsa. La directa se estrangula con frecuencia, falso. Más frecuente es la indirecta. La indirecta es lateral a los vasos epigástricos, verdadero. El origen de la directa suele ser congénito, falso. Más es la indirecta, ¿te acuerdas? La persistencia del peritoneo vaginalis. La directa
Protruye desde la pared posterior del conducto al orificio inguinal superficial. Verdadero. ¿Qué hernia tiene mayor riesgo de encarcerarse? Crural. Paciente con hernia muy dolorosa y que es imposible reducir. Encarcerado. Tratamiento. Cirugía. Actitud ante una hernia umbilical en un niño. Observación. ¿Cuánto? No le pongas monedita, tonterías. Chibolo no es alcancía. Tienes que esperar más o menos un año. Un año más o menos la pared abdominal agarra refuerzo, ¿no? Entonces lo tienes ahí mirándolo. La diferencia fundamental entre una hernia y una eventación, ¿cuál es? El orificio. Uno es congénita y el otro por una cirugía puede ser, ¿no? La hernia de Littré, ¿qué hay dentro? Divertículo de Mecke. La hernia Spiegel, pinzamiento, ¿no? ¿De qué parte? Del borde del borde lateral de la vaina de los rectos, ¿no? Entonces se puede meter por ahí, ¿no? ¿El pinzamiento de qué cosa es? Mira, lo más frecuente es intestino, el pinzamiento en el Spiegel. Pero el problema es que en las preguntas clásicamente nunca ustedes han visto que es intestino. Inclusive no hay ninguna pregunta oficial que tenga una clave intestino. Generalmente, preguntas en otros países, y eso es lo que se han copiado los que han hecho el examen de Perú, han marcado grasa. Pero la grasa preperitoneal está en todas, y generalmente entra intestino más grasa. Entonces, cuando ustedes vean ahí, pinzamiento así, van a ponerle grasa por ahí. En Perú lo consideran así, ¿no? Grasa preperitoneal que se mete ahí. ¿Ok? Pero en la vida real, tú vas un intestino, encuentras. La hernioplastia de Lipo-Lichtenstein se caracteriza por qué uso. Malla de polipropileno. La técnica de reparación de la hernia inguinal directa que utiliza el ligamento de Cooper, ¿cómo se llama? McVeigh. Hernia más frecuente de la pared abdominal. Indirecta. ¿En qué técnica de hernioplastia se sutura el tendón conjunto con el ligamento inguinal? Bassini. ¿Cuál es la causa más frecuente de obstrucción intestinal en paciente no operado en países no industrializados? Hernias. ¿Ok? La causa más frecuente de obstrucción intestinal en pacientes no operados es hernias. En pacientes operados, brillas y adherencias. Varón de 70 años es operado con el diagnóstico de hernia inguinal izquierda. En el hallazgo operatorio se encuentra que la hernia es de tipo indirecto. ¿Ok? Anillo dilatado. Saco herniario que comprime medialmente la fascia del triángulo de Hesselbach con contenido deslizado de las vísceras en forma de pantalón. Ya, pues, esta está la respuesta. ¿Quién es pantalón? 3B. Laicus, pantalón 3B. Bueno, en cirugía mínimamente invasiva, técnicas donde la laparoscopía es de primera elección, colecistectomía, funduplicatura, puede ser la salpingoestasia, la salpingocalasia. Técnicas de diagnóstico abdominal, por ejemplo, quiero hacer una exploración antes de cortar la piel, no vaya a ser, por ejemplo, la trombosis mesentérica, ¿no? Mira, no hay tripas ya muertas, para no cortarle todo, ya hacemos exploración, ¿no? Exploraciones abdominales, ¿no? La cirugía de acalasia también se puede hacer por laparoscopía. Principales contraindicaciones, ¿cuáles podrían ser? Sobre todo la coagulopatía y la cardiopatía, ¿no? Y algunas veces cirugía previa. Una de las principales características de la apendicectomía laparoscópica, ¿cuál es? Por eso fue creada, para disminuir el dolor operatorio y las infecciones. ¿Ok? En quemaduras, clasificación de las quemaduras en función de la profundidad. De primer grado, epidermis, segundo grado, dermis, y tercer grado, subdermis, ¿no? O subdérmico. Regla de los 9 de Wallace: brazo 9%, pierna 18%, cabeza 9%, tronco 18%, palmas y genitales
1. ¿Ok? Una alumna me dijo, acabando el extremo, doctor, es la palma y si es la mano, 2. ¿Ya? No, es buena pregunta eso. Para la palma, pues hicimos unas pruebas y si es la mano entera, 2. No pierda. Causa de muerte precoz y tardía en el síndrome de inhalación. ¿Por qué mueren de manera precoz? Por intoxicación de monóxido de carbono, ¿no? Se pega, tiene una afinidad 200 veces mayor a la hemoglobina que el oxígeno, es un salvaje. Y la causa tardía, neumonía. Varón de 60 años sufre quemadura con agua caliente en antebrazo y se aplica agua fría. Al examen clínico, luego de 3 horas, solo se aprecia enrojecimiento en el área afectada. ¿Cuál es el grado de profundidad de la lesión? Si te dicen que solo está rojito, 1. Si te dice que hay ampollas, duele mucho, 2. Si te dice que es blanco, nacarado o negro, carbón, ¿cómo es? 3. Así tiene que ser, ¿eh? En cicatrización y heridas, ¿qué tenemos que recordar? Indicación del cierre por segunda intención. Herida contaminada, ¿no? Segunda intención, heridas contaminadas, heridas mayores de 6 horas, heridas de mordeduras. Esas son las más importantes, ¿no? Mordeduras, más de 6 horas, heridas contaminadas. ¿Qué más? Trayecto irregular también, ¿no? Heridas con trayecto irregular se quedan abiertas muchas veces, ¿no? Localización más frecuente del queloide, acá en el pecho. Cuando hacemos esternotomía, por ejemplo, le abrimos el esternón, entonces las preesternales son las más queloides y las de espalda, ¿no? Por ejemplo, cualquier corte que tenga, ¿no he visto que esos patas, ponte, ¿no? Las películas de la cárcel, no salen los pandilleros ahí atrás con todos semejantes chuzos? La espalda es muy queloide, ¿ya? Y sobre todo esto se ve más en la raza negra, ¿no? La raza negra es más queloide. ¿Qué tipo de colección contiene un seroma? Linfática. ¿Qué tipo de herida quirúrgica se considera cuando se opera un divertículo de colon perforado? Sucia. Chicos, si a ti te dicen, por ejemplo, un caso clínico de un niño que tenga una herida porque hay un trauma, se cayó. Me caí, doctor, tengo una herida. 2 horas, voy al doctor, me cura. ¿Qué tipo de herida es? Encima me caí jugando pelota, me he abierto, voy al doctor y me curan. Ya, sabía, por eso les pregunté, porque todos van a marcar sucia. No, es contaminada. Las contaminadas, dentro de las contaminadas están aquellas que son heridas por trauma con menos de 6 horas independientemente de lo que sea, pero hay trauma y es menos de 6 horas. Eso no se olviden, ¿ok? Que son las heridas que más se van a encontrar.